programado. Y bueno, pues qué bien, Felipe, que hayas aparecido por aquí después de 2 miércoles que no has podido y te hemos echado de menos. Estamos Sí. hablando de escuela de padres. Ahora haré un poquito de resumen y tal, pero bueno, quería saludarte y que nos saludaras. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Igual yo también los echaba mucho de menos. Y nada, pues sí, te les estaba contando que pues vino, ha estado aquí un amigo mío, bueno, mi gran amigo de toda la vida del colegio, lo tuve aquí 20 días, mi gran compadre, compañero de hazañas y aventuras, y bueno, cambié Qué un poco las peligro, qué peligro. prioridades y dije, viene él, se lo dedico a él estas 2 semanas. Así que he Muy hecho mi bien, curso de leyes con él estas 2 semanas, muy pero bien, muy encantado bien. de Muy regresar. bien. Ojalá, ojalá hayas disfrutado mucho porque Mucho, mucho. cada vez nos enteramos más de que esta vida hemos venido a disfrutar y no a padecer, lo cual es una Por magnífica favor. noticia, Sí, pero ¿sabes? por favor. Entonces, ya no, pero es que no nos lo habían contado, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahora pues eso estamos reprogramando porque además eso llegó en vena y tal, no de una manera cognitiva, ¿no? Entonces, es justamente de lo que vamos a hablar también, ¿no? Sobre eh, bueno, Mario, quería primero saludarte a ti. ¿Qué ¿Eh? tal? Pues ¿Qué tal? aquí, pues Llevamos toda disfruto. la tarde juntos entre unas cosas y Sí, otras. sí, Así es que, verdad. Bueno, eso es una buena noticia. sí, Ya antes, como decíais, yo tardaba casi más de 60 años en darme cuenta que hemos venido a disfrutar de la vida. Ha tardado un poquito, ¿no? Pero bueno, lo importante es llegar a esa convicción. Y efectivamente, hemos venido a disfrutar y esto es un momento para disfrutarlo, para compartirlo y generar ese egregor que tanta falta hace en este mundo de alegría, felicidad y compasión. ¿A que sí? y hay muchos arquetipos que Mm. nos han llegado muy fuertes y muchos tierras profundas en las que se han arraigado guerras y hambrunas y paradigmas educativos y maneras de ver la vida que se han transmitido de generación en generación que nos han llegado. Era un poco de lo que, de lo que estábamos hablando esto, Felipe, el otro día, para empezar un poco a cuestionar la manera de educar a los niños. Y justamente además esto también tenía que ver con una generación que nos hemos visto en medio de hijos mayores y jóvenes siendo nosotros jóvenes y padres muy mayores siendo nosotros jóvenes y hay como una doble dependencia de ocupación y tal en que nos encontramos y que es por circunstancias culturales, sociales, antropológicas y que están ocurriendo por primera vez en la historia de una generación como que hemos tenido que aprender cosas que no nos han enseñado, ¿no? Y que tiene que ver con educación, tiene que ver con tema de escuela de padres, estábamos un poco con eso. Yo me he acordado mucho de ti, Felipe, porque tú me has hablado mucho de cómo se te educó a ti en un colegio en Colombia y me encantaba esa metodología educativa que emplearon contigo, ¿no? No siendo tú tampoco un educando fácil en un momento dado, ¿no? No, pero que se pudo contigo, es decir, a través de una serie de cuestiones que luego me han recordado mucho a cómo Gerardo sugiere en las documentaciones que nos estamos leyendo para ver si hacemos un buen PowerPoint sobre cómo sería, vamos a decir, preventivo, por un lado, porque vamos a evitar que luego pues, haya consecuencias, y luego, por otro lado, justo y amoroso, pero sobre todo justo. Con los niños con los educandos, es decir, porque muchas veces no son niños, ya son jóvenes, e incluso jóvenes adultos. ¿Eh? Yo no sé qué edad tiene tu hijo tiene ya 17, 18 años, ¿no, Felipe? Cumplió 18 en enero. No, qué fuerte. Ya. Y hablábamos un poco, bueno, pues sí, cuéntanos cómo era esa filosofía de educación que se empleaba y que yo no sé por qué no es más famoso y por qué eso no se ha difundido por todas partes. Hay muchas, Waldorf, Montessori, hay muchísimas cuestiones que se han ido haciendo, pero que son de difícil acceso, no están generalizadas, ¿no? ¿El tuyo cómo se llamaba tu colegio? Que nunca me acuerdo. Mi colegio Gimnasio. se llama Gimnasio Moderno. Gimnasio Un moderno. colegio, el que fue el fundador del colegio, que se llama Agustín Codazzi, que de hecho hay libros de él buenísimos sobre educación. Algunos se consiguen por Amazon, se consiguen.
Todos los libros de él esos son de verdad para leerse para temas de educación. En Amazon hay 3 o 4 y luego por estos otros sitios que te mandan libros de Latinoamérica y que no sé qué también se consiguen. Pues él lo que hizo, él fue una persona que se vino a formar aquí a Europa y lo que hizo fue el colegio tiene ahora mismo 118 años, cumplió el mes pasado. Él cuando vino acá a Europa, lo que hizo fue recorrerse pues todas las filosofías que había de educación, desde los curas y las monjas hasta Montessori, o sea, todo lo que había en el momento, él comenzó y llegó allá a Colombia y dijo, pues lo que hay que hacer es coger lo mejor de cada filosofía y poner a la gente así. Entonces, creó la filosofía del colegio, que la base de la filosofía es un concepto que se llama la disciplina de confianza. La disciplina de confianza se basa principalmente en que primero se confía en el ser humano, se confía en el alumno. Yo confío en ti, no tengo que tener un policía al lado tuyo para que hagas las cosas, sino yo confío, pero tienes que saber una cosa, que mi confianza no significa que soy pendejo, no significa que no hay control y no significa que tus actos no tienen consecuencias. Y siempre uno en el gimnasio moderno sabe que es libre y de hecho cara en la sociedad siempre decían que los del moderno éramos unos libertinos, que hacíamos los que nos daba la gana, pero nos tenían absolutamente controlados desde la disciplina de confianza. Mi colegio era un colegio de puertas abiertas. En Colombia, por ejemplo, los colegios a los alumnos no los dejan entrar y tú no puedes salir a la calle, estás siempre en el colegio adentro. Mi colegio era el único colegio que uno podía entrar y salir. Nuestras novias venían a clase, venían a comer con el colegio a nosotros. Era eso. Y luego, la otra parte que introdujeron en el colegio es que había que aprender in situ de las cosas, que no me contaran las cosas y te las creyeras porque te lo contaba alguien. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicieron era que las clases de geografía nos sacaban a conocer Colombia. Entonces hacían lo que se llamaban excursiones y entonces en clase nos hablaban lo que era el departamento del Chocó y luego nos llevaban al Chocó y allá nos llevaban a caminar, a dormir con los aldeanos y nos mostraban la geografía de Colombia in situ, porque se planteaba que no fuera solo que un profesor le contara algo en clase y usted lo creyera, que lo viera y que hiciera un concepto que era que la teoría la llevara a la práctica. Y luego lo otro que hacían era que pensaban que una persona tenía que desarrollar su potencial. Entonces no es un colegio en que todo el mundo tenía que sumar y ser álgebras perfectos, sino que cada uno le desarrollaban sus cosas. Entonces mi colegio tenía clases de ganadería, clases de agricultura, clases de cocina, clases de todo. De hecho, yo era feliz porque tenía clases, aparte de matemáticas, etcétera, 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 tenía también clase de ganadería, que era lo que a mí me fascinaba, y de agricultura y el campo, y clases de filosofía, y clases de escritura de libros, y clases de todo. Entonces, creían en el concepto de que hay que desarrollar el potencial de la persona. Lo que decía el que creó el colegio, decía que todo ser humano tiene un potencial que es el que tiene que desarrollar, porque eso es lo que le puede ofrecer a la humanidad, al universo. Es tu potencialidad. Que luego enseñar a sumar o enseñar álgebra, claro que no lo van a enseñar, pero que lo que tienes que desarrollar es tu potencial. Siempre desde la disciplina de confianza. Entonces, yo pongo 2 ejemplos y ya doy paso para más. A mí, por ejemplo, yo fui un alumno bastante peculiar. Yo perdí 2 años, repetía, porque bueno, de hecho fui muy peculiar. Pero cuando a mí me faltaban 2 años para graduarme del colegio, perdí año que me tocaba repetir, porque en ese entonces los alumnos repetían curso, no pasaba nada y no tengo ningún trauma. Hoy en día parece que si un alumno repite, está traumatizado. No, yo repetía, 2 años repetí y no tengo ningún trauma. Y mi papá fue a hablar al colegio para a ver si me ayudaban para que me saque. Y el colegio le dijo, vea, nosotros lo pasamos si quiere lo graduamos, pero Felipe todavía no está preparado para salir a la universidad. Déjelo aquí un año más, que él va a estar aquí lo tenemos controlado, aquí él sabemos qué hace, qué no hace, cuándo lo hace, cuándo no lo hace, juega voleibol, está con su ganadería, con su no sé qué. Va a salir a la universidad y va a fracasar en el primer año, déjelo aquí.
La mayoría de colegios lo que quieren es sacar muchos a la universidad para las estadísticas. Entonces, así a grandes rasgos, ese es el colegio que Es afortunadamente a mí me interesante. tocó. Es interesante el objetivo educativo de hacer personas que sepan las consecuencias de sus acciones, ¿no? Y que puedan asumir resultados y que se hagan responsables, y siempre de una manera amorosa, no amenazante, es decir, basada en la confianza, ¿no? Leyendo la documentación de Gerardo, puedes tomártelo como no he dado una y tal, ¿no? Bueno, si eres padre o madre. O puedes ver que sí, que algunas sí, y tal. Lo que pasa es que no te habían enseñado ni tenías en tu naturaleza todavía la capacidad de haber podido hacer cosas tan ingeniosas, tan bonitas, tan amorosas, y que tienen tanto que ver con el sentido común, que es lo que recomienda todo el tiempo poniendo ejemplos. Ya os vamos a compartir completa esta literatura porque está muy bien. Se repite mucho en muchas cosas y tal, pero siempre termina haciendo algo novedoso en la página 48. O sea, no os desesperéis en ese sentido, porque son transcripciones de clases, ¿de acuerdo? Pero las sugerencias son impresionantes, son muy bonitas y tienen que ver, Felipe, con todo lo que has contado. Sí, y perdona, otra cosa que era muy importante en el colegio es que afrontaras las cosas y fueras con la verdad. Tú podías hacer lo que fueses, que mientras fueses con la verdad y afrontaras las cosas, todo se podía sentar a debatirse, a hablarse y eso. Ahora, donde a ti te pillaran dándotelas de listo, con una mentira, con no sé qué, ahí se te caía el pelo. Se te Bueno, caía lo el de que se te caía el pelo más que nada es la vergüenza de los resultados, de no obtener la confianza que uno necesita tener. Es decir, que también se puede hacer y lo de caérsele el pelo que retirando confianza, y es casi la gran caída de pelo, ¿no? Me refiero. Sí, pero también nos hacían, que yo hoy en día lo agradezco, en su día para mí fue duro. Yo como fui un estudiante bastante peculiar, pues yo me tragué todos los castigos del mundo habidos y por haber. Pero, por ejemplo, una cosa que nos hacían hacer eran cosas de trabajos sociales, de ir a ayudar así a gente desfavorecida, ir a sitios en Pero que no se Colombia llaman castigos, se llaman compensaciones. Eso es lo que quería decir, y Gerardo. zonas de Bogotá y de Colombia que son desfavorecidas, son sitios muy difíciles, muy complicados y donde ves cosas muy feas, muy no sé qué. Y allí nos llevaban a vacunar niños, a ayudar a niños. A mí me llevaron una vez a un psiquiátrico que se llama Cibaté, que es la cosa más dura que yo he vivido en mi vida, que es gente de verdad enferma, trastornada mental, pero de los difíciles. Y allí me hicieron ir una mañana a alimentar, a Bueno, limpiar. pero eso se llama contacto con la realidad. ¿Sabes? Decir que es que no, lo que dice Gerardo, que nosotros quizás a lo mejor también que somos medio biólogos y tal, y sabemos mucho de etología y sabemos cómo funcionan los sistemas educativos en la naturaleza, lo que se trata de llevar es un paradigma no basado en el castigo o sea, que no haga falta el castigo y la recompensa. O sea, que la justicia sea intrínseca y tal, a que lo que dice Gerardo, que ha sido nuestro gran error, ha sido intentar traer a los niños a nuestro mundo, en vez de nosotros, que tenemos la capacidad de haber llegado al de ellos, a recogerles y a explicarles a dónde les vamos a llevar. Porque viven en un mundo completa y absolutamente conectado, imaginativo hasta los 5 años, de donde les arrancamos y además les bloqueamos ese mundo. Y entonces ahí es donde está el mayor de los traumas, aparte del nacimiento, que depende de cómo haya sido, luego haya sido pues robarle su infancia. Y entonces, bueno, pues esto, todo lo que dice Gerardo es que si se ha sido así y de la manera en que haya sido, es porque tocaba que fuera así y fue necesario y perfecto en esos momentos. Pero que sería muy interesante poderles enseñar a las nuevas generaciones con el fin de que la humanidad evolucione y traer nuevas generaciones de niños más sanos mentalmente. Y que para ello, y tal, bueno, pues se puede empezar a aplicar un paradigma que ya se escapa un poco del paradigma natural que hemos aplicado, ¿no? De una manera civilizada, es decir, mala, es decir, con ego, ¿no? No natural. Es como un paso más que quieren dar de la naturaleza. Eso es lo que te quiero decir, Felipe. Y pienso que tu colegio eso lo hizo de alguna manera. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Es decir, que es favorecer también la parte espiritual, que es como le llamamos nosotros, de los niños. Es decir, no sacarles completa y absolutamente sin
sin un proceso, ¿no? Él hablaba de cómo las cosas van sucediendo a un ritmo natural y cómo de interesante es que esas cosas que sucedan a ritmo natural sea así. Porque cualquier aceleración o ralentización pues va a producir un trauma, va a producir un shock. Entonces, en vez de educación va a haber que aplicar terapia. Y eso es lo que estaba hablando todo el tiempo. Y también hablaba para padres que se puede perfectamente tener una actitud compensatoria por la cantidad de errores que hemos cometido en nuestra ignorancia supina con nuestros hijos, o con nuestros educandos, como decía Jorge el otro día, en caso de que no tengamos hijos, pero siempre hay educandos, ¿me acuerdo? Es decir, uno se ocupa de personas, y si no, pensémoslo y veremos cómo sí. Y entonces ahí es donde está la nueva oportunidad para empezar a hacerlo mejor. Y con respecto a los hijos, en caso de que en algún momento tengamos algún hijo nuestro ya mayor y ya bueno, con edad de autodependencia, que por nuestros errores, porque habremos sido copartícipes de ello, tengamos que ocuparnos de ese asunto, pues el tener una actitud compensatoria es aprender a ser feliz y enseñárselo como ejemplo, porque el mayor acto de amor es imitar a alguien y hacerse imitable, hacerse que se sienta esa criatura orgulloso de ti, porque ser feliz es muy difícil. Pero bueno, pero uno ya a una cierta edad ha podido aprender por lo menos cómo se hace y haber entrenado algunas cosas. Y que es la actitud compensatoria más amorosa que se puede llegar a tener. Luego hablaba también, ahí lo tengo subrayado, sobre, bueno, lo estuve hablando contigo, Mario, esta tarde, a propósito también de un tema común y tal, ¿no? Sobre en un momento dado hablarlo con los hijos, es decir, mira, yo he metido la pata 1000 veces y en conversaciones con mis hijos yo ya ha salido a colación las cosas que yo he hecho mal alguna vez, por supuesto que sí. Conversaciones que se producen, ¿no? Y entonces ahí la actitud no es bajar la cabeza, chantarse, llenarse de culpa y pensar que mal, ¿no? No, esa sería una actitud contraveniente precisamente a la amorosa hacia nuestros hijos. Y me ha llamado mucho la atención, porque bueno, no resulta fácil y no nos lo habían enseñado que nos iba a pasar una cosa así de repente. Y nos hemos podido encontrar en algún momento sin recursos. Así como tener una madre, un padre de 95, 100 años, que depende de nosotros, si nosotros tengamos 65, y nos encontremos en forma, nuestros hijos no se hayan ido o nos hayan ido y tal, y nos encontremos que no tenemos libertad. Que hemos creado o se ha creado una codependencia o una dependencia que puede interferir también en nuestro grado de libertad, nuestro grado de bienestar o nuestro grado de haber llegado a un momento en la vida en la que, bueno, puede uno optar por la correspondencia de ser libre, estar bien, estar contento y mirar un poco la obra hecha con satisfacción, todavía sintiéndose con ganas de hacer cosas en la vida, más allá de ocuparse de los demás. Esto es algo, bueno, pues yo creo que muchos de los que estamos aquí nos identificamos con este momento, ¿verdad, Mario? La verdad que estaba hablando Felipe, casi me estaba produciendo envidia de esas cosas que contaba, porque mi experiencia, sobre todo los 2 primeros años de educación, no fue eso. Simplemente imaginaros la imagen que os voy a describir ahora, toda una fila de niños con 5 años, con la manita puesta así, para que su profesora con la regla le diera un reglazo fuerte, porque no se sabía la lección, o porque había fallado en alguna suma, o porque fuera. Ese era el recuerdo que tengo del primer colegio, un colegio estatal, donde cuando uno salía al recreo, era el recreo en la calle, y donde lo que hacíamos era fabricar trincheras para darnos de pedradas. Esa era nuestra distracción más habitual, y era raro el día que no había un niño escalabrado o un niño con algún problema, una pedrada. De hecho, a mí me dio una pedrada aquí, cerca del ojo, que sangré como un cerdo. Y eso era lo primero. Luego ya mis padres... Ay, el wifi.
a un colegio bueno, muy bueno de pago, San Estanislao de Cosca, que es un colegio que yo no puedo más que estar agradecidísimo a él, a su educación que me dio, y fue como pasar de la noche al día. Un colegio muy adelantado a su época, donde existía ya un criterio democrático, los alumnos participábamos de las decisiones, de muchas cosas, era otra cosa, era como, insisto. Y ahí pues aprendí muchas cosas y, insisto, solo puedo estar agradecido a la experiencia de mi estancia de aquellos años, hasta los 16 años que hice el COU. Y fueron los años maravillosos en el colegio, con sus altos y sus bajos, como todo el mundo, pero bueno. Pero la primera experiencia mía de educación fue la violencia llevada al extremo, tanto con los alumnos como los profesores. Las galletas volaban por allí, los reglazos volaban. Me acuerdo una vez la maestra dio un reglazo a un niño que le rompió Sí, la regla en la cabeza. había refranes, la letra con sangre entra, Sí, y luego a los niños se les veía como animalitos salvajes a los que había que sí, domesticar. claro, Y totalmente. eso, y además los niños eran un suplicio, siempre decían a los niños, hay un suplicio, los niños un suplicio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vale, pues todas esas cosas han existido y peores, no sé cómo Sí, 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 decirte, bueno, no, con lo cual, pues ahora lo que estamos viendo es en la posición en la que estamos nosotros, y habiendo visto, bueno, pues lo visto, cómo podemos nosotros adoptar una postura en la vida que sea pues hombre, por lo compensatoria. menos no repetir aquellos. Eso es, eso es. No repetir esos estándares y bueno, yo sí puedo ver que la educación de mis hijos ha sido totalmente diferente y muchísimo mejor. Yo no he oído nunca que mis hijos se peguen en el colegio con los... Y en mi caso pues era lo habitual, pegarse con algún compañero era lo más normal del mundo. Entonces pues era otra situación, era otro momento de la historia y bueno, ya han pasado muchos años, pero ese es el recuerdo que tengo. Y bueno, pues también, pero a pesar de eso, pues la verdad es que es una manera dura, drástica de aprender. Y lo que tú comentabas antes, esa inocencia perdida del niño, yo la perdí con 6 años, la perdí rápidamente. La inocencia y... Sí, pero bueno. Bueno, lo que estamos diciendo es en la posición cómo podemos servir en este tema tan importante como es la educación, en la que además tenemos la posibilidad de convertirnos en educadores en la vida, primero de nosotros mismos y a partir del momento en que nos tengamos educados, tenemos que definir eso. Y yo tengo algunos subrayados ahora que quiero compartir para tener ideas, para debatir de la documentación que nos hemos estado leyendo. Y una de las cosas en las que insistía Gerardo mucho era en que tenemos que dejar de suponer y de presuponer. Que con eso hacemos muchos bloqueos a las personas a las que estamos educando. Y que eso sería algo que podríamos también incluso emplear, no solamente para las personas que estemos educando, sino también para en general nuestras relaciones. No hacer presuposiciones ni suposiciones sobre lo que vaya a ocurrir, porque es una gran trampa cerebral. Nos hace el cerebro esa trampa por seguridad, porque es verdad que los comportamientos funcionan en base a patrones. Y entonces es verdad que es mucho más fácil y se gasta menos azúcar presuponiendo que investigando lo que está pasando y dándote cuenta de si hay algún cambio o no hay algún cambio, porque a veces los cambios de nuestros educandos, es decir, pero fijaros que los educandos pueden ser todas las personas con las que nos relacionemos. Es decir, no solamente a las personas a las que estemos educando fehacientemente. Que es el tema del que hablabas, Felipe, sobre esa magnífica confianza que hemos perdido y que tenemos que recuperar para aprender a ser educadores, porque los educadores nos tendremos que basar en la confianza absoluta y total, en nosotros mismos, en las cosas que se dan, y vibrar de esa manera para poder dar ejemplo. Y para eso pues tenemos que hacer muchas veces de tripas corazón, porque hay muchas situaciones confrontantes con nuestros hijos y con nuestros padres, también con nosotros mismos, pues estamos hablando de educación, o con nuestros educandos en general, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que sería interesante, ya que hemos aprendido de que esto trata no de esforzarse y de convertirse en alguien cuya misericordia le hace sufrir, porque también estamos aprendiendo que no es más santo quien se esfuerza tanto que sufre, ¿no?
Ni tampoco es más santo quien tiene muchísima culpa y se arrepiente y se fustiga, tampoco. Hemos aprendido que eso no son actitudes que hagan absolutamente ningún correctivo y que funcionen ni sean productivas tampoco, que es a lo que tendemos, ¿verdad, Mario? ¿Verdad, Jorge? Que por cierto te he visto por ahí. Ahora hablo contigo, Mario. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde, qué gustazo. Pues llegué un poquito tarde, pero aquí lo sigo y súper interesante todo esto que han estado introduciendo, ¿no? Tú también tienes educandos. Yo tengo un par de crías que ya, ya van bastante avanzaditos, ¿no? En este proceso con 23 y 21 años, cada uno de ellos. Lo he hecho muy mal, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Yo me vine a enterar cuando ya tenían ellos como 14, 15 años de que había una manera diferente, ¿no? Ya estaban bastante avanzados, pero bueno, es lo que tocaba, ¿no? Yo ahora que los estaba escuchando, me viene a la mente un par de cosas que quisiera compartir, ¿no? Y una de ellas, para exculparme, por supuesto, y para exculparnos un poco a todos nosotros, es que no podía ser de una manera diferente, ¿no? Ahí también está la ley de la correspondencia y es importante que lo sepamos. Es cierto que hay otras herramientas y hay otra información y se puede hacer distinto. Completamente de acuerdo, pero no se puede hacer hacia atrás, o sea, es decir, aquello que ya sucedió, sucedió porque de alguna manera había una correspondencia y era necesario para lo que sí iba a formar después, ¿no? Poniéndome a mí como ejemplo en mi experiencia personal, que tuve también una educación complicada, dura, difícil, es verdad que hubiera preferido que hubiera sido de otra manera, ¿no? Pero siendo como fue, pues bueno, ha dado lugar a este personaje que está en este momento aquí y entre otras cosas, pues me ha generado precisamente las ganas de salir de esas situaciones, de crecer, de aprender, de desarrollarme, etcétera. Es decir, que ha tenido un sentido todo lo que yo pasé por fuerte o dramático que haya tenido que ser y así lo miro yo también para mis hijos, ¿no? Yo lo que puedo compartir con respecto a mis dos hijos es que es verdad que uno lo hace menos mal con el segundo que con el primero. Yo me recuerdo que con mi primer hijo, cuando se me caía el biberón al suelo, bueno, pues es que, o sea, lo se tenía que esterilizar y casi que mandaba a llamar yo al Espíritu Santo para que lo pudiera purificar el biberón y No poder estoy dárselo, de ¿no? acuerdo, ¿no? Y, A mí me ha y, tocado lo contrario. A mí la y, segunda ha sido la que se me ha subido a espera. la chepa. Ok, y con el segundo a mí se me caía el biberón, lo cogía, le hacía así y se lo metía en la boca al niño. O sea, es decir, que o sea, es como ya no pasa nada y ya está lo que sigue, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia y es verdad que al menos en mi caso con el segundo, sí que algunas cosas que uno va aprendiendo, por supuesto, ahí de manera empírica, porque estaba yo muy joven y a pesar de que tenía yo alguna información, la verdad es que me costó trabajo poder integrarla, ¿no? Al menos como ahora, sí, tengo ya conocimiento de que hay alternativas diferentes de poder educar, ¿no? Entonces lo hice un poco así empíricamente, ¿no? Con los recursos que yo tenía, pero sí me parece que con el segundo no tuve el sobreproteccionismo que sí me generó el primero, ¿no? Y que seguramente lo que vivió el primero como lo que vivió el segundo era correspondiente con sus experiencias y seguramente era necesario pues para lo que ellos necesitaban, ¿no? Hay una cosa que tú comentas, Isa, que a mí me llama mucho la atención y que cuando lo vi en mi vida me hizo todo sentido, y es que cada uno de los hijos te despiertan a ti, dentro de ti mismo, aspectos completamente distintos. Es decir, que eres un padre diferente para cada uno de los hijos. Y por más que quieras ser igual y equitativo, es imposible. O sea, es que te despiertan aspectos completamente diferentes y te relacionas Déjame que me completamente lea distintos. una cosa Claro a que sí. propósito de lo que has dicho. Que quiero compartir, ¿no? Que tenía que ver como con esa actitud compensatoria, que no tiene por qué que uno haga esto, pero que me pareció muy tierno, ¿no? Es decir, yo le voy a decir, quiero decirles que yo antes no tenía las herramientas que tengo hoy y como todo ser humano cometemos errores. Si mis errores causaron algún inconveniente a ustedes, les pediré disculpas. No fue mi intención hacerlo. Hice lo que mejor que podía, pero no sabía más en ese momento. A partir de hoy que tengo una nueva información, espero que nuestras relaciones sean mejores. Y luego pone sin negritas, vamos a borrar el pasado porque el pasado no es cambiable.
y lo pone, pero si no, no lo resalta, dice, a partir de hoy ya no vas a tener unos padres regañones, castigadores, impositivos, sino que vas a tener unos padres más amorosos, más sabios, que van a hacer acuerdos contigo, que te van a permitir asumir tu vida, pero no te van a imponer nada y que te van a apoyar con todo su amor, pero no te van a agredir por ninguna cosa. Y muchas más cosas que se pueden llegar a decir en un momento dado a la hora de hacer acuerdo. Que nadie se sienta mal por el pasado, porque sin excepción todos los seres humanos siempre han hecho lo mejor que pueden y siempre han hecho lo mejor que saben, pero errores todos cometemos porque son necesarios, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo estaba buscando un poco esto sobre cómo es el tema de la actitud compensatoria cuando uno, como tú decías hace un momento, lo ha hecho todo mal. Para empezar, no es cierto que lo hayas hecho todo mal, eso para empezar, que eso es allá, ahí ya viene el ego y tal a machacarte, sí o sí. Tenía apagado el micrófono. Sí, 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 completamente. Yo lo decía también un poco en tono de broma, porque sí, sí, por supuesto que cometí errores también, cometí aciertos, ¿no? O sea, sí, este es una danza, este es un baile, ¿no? Y hoy en este momento puedo mirarlo ya un poco desde la distancia y darme cuenta, ¿no? De que efectivamente pude haberlo hecho mucho mejor, definitivamente, ¿no? Pero bueno, tampoco ha estado tan mal, ¿no? Ahí vamos. Y estas conversaciones yo también las he No, pero que a tenido, lo como mejor tú. hemos aprendido. Sí, y estas conversaciones también las he tenido, Isa, como tú lo comentas, un par de veces ahí en la mesa, generalmente después de la comida, charlando, y hemos platicado de ello y hemos pedido disculpas los dos, ambos, ¿no? Yo, mi pareja, ¿no? También hemos pedido disculpas, y bueno, pues simplemente pidiendo comprensión, entendimiento y nada, pues deseándoles Y que a aquí en esta partir, casa también ha ocurrido, sí, señor. sí, sí, y decirles, bueno, y a partir de este momento, pues ya, ahora sí que adelante, ¿no? Libres ustedes para decidir qué quieren hacer con su futuro, ¿no? Para que también ustedes no se queden fijados en ello y comiencen a construir algo diferente, y esperemos que puedan hacer algo distinto con sus hijos si es que deciden traerlos al mundo, ¿no? Y qué interesante y qué bonito y tal, a quedarse con el pasado cerrado con respecto al tema de la culpa o con respecto al tema de la coparticipación en los posibles problemas que puedan presentar nuestros hijos o las personas que hemos educado. Y ahora están las personas que nos han educado, porque también, claro, en esto muchas de las cosas que hemos hecho han sido porque se nos ha enseñado a hacerlas así y luego no las hemos cuestionado, con lo cual por aprendizaje vicario y tal se aprende a hacer las cosas de un determinado modo, y al fin y al cabo se ha sobrevivido. Muchas veces no apostamos por la calidad, sino que apostamos por la supervivencia, ¿no? Y a saber de dónde viene ese paradigma, en qué circunstancia histórica, sociológica, cultural, vienen todas esas ideas ahora inculcadas en nosotros. Entonces, bueno, pues es romper la lanza. Es intentar crear un impacto en el educativo en el cual, bueno, pues haya otro paradigma y que podamos empezarlo a aplicar nosotros en la medida que podamos y tal y con lo que nos toca, e insisto en hacerle pues ver y tal a lo que es mi generación, que tal y como está la cosa, es tal y como está la cosa y a mi no generación también. No hay más que hacer que aceptar que las cosas han sido como han sido, que las cosas son como son y que es además de ley apostar por nuestra felicidad y nuestra felicidad consta de que no perdemos nuestra energía vital. Eso es muy importante, y apostamos por tener paz. Decíamos, Felipe, ¿te acuerdas? La firmeza, la justicia y la coherencia como ítems educativos a partir de ahora, pero que aplicándonos a nosotros mismos. Y es de ley y es justo, por tanto, que seamos felices. Y entonces es interesante, es decir, si ya lo hemos pagado, no sé cómo decirte, hay quien piensa que no lo ha pagado suficiente y tal, ¿no? Y que todavía necesita sufrir más o necesita fustigarse más, por las cosas que haya podido hacer. Pues se dejan de hacer y ya está. Y es que eso es lo interesante, la neutralidad que te viene a traer esta propuesta, para que puedas ser libre, y no producto de tu pasado.
Y es que es muy interesante. Ahí entra también Mario Joy Dispensa, ¿verdad? Indudablemente, sí. Me ha resonado mucho lo que ha dicho Jorge también, de que nosotros no somos iguales con cada uno de nuestros hijos. Es cierto, es una verdad como un templo y cada hijo nos despierta cosas totalmente diferentes. Y yo Dispensa pues es un gran alivio para muchas cosas, sobre todo para una de ellas que tú estás señalando, que es el no culpabilizarse, el saber que hemos hecho lo que podíamos hacer, que en aquel momento no teníamos más remedio que hacer eso y ya está, y quitarnos esa porción de culpa, que muchas veces es difícil. Y yo creo que una de las claves de cualquier tipo de relación humana es saber establecer acuerdos adecuados, como decía con Felipe también, el generar esa confianza, sobre todo a partir de una determinada edad. Cuando son niños muy pequeñitos tampoco hay que llevarse y volverse loco y voy a confiar en un niño de un añito porque no tiene todavía capacidad, ¿no? para eso, pero cuando ya van creciendo, van siendo seres más racionales, pues de alguna manera es en ti confío, hijo mío, y vamos a ver, y no voy a ser nada más que un padre que te guíe, te apoye y que esté siempre ahí a tu lado, con cariño, pero siendo padre, no siendo amigo, siendo padre. Mira, hay Eso una es... cosa sobre los derechos, que es una de las cosas que me ha llamado la atención de esta documentación, que es el diferenciar, perdonadme que no lo pierda, entre lo que son derechos y lo que son ganancias y beneficios. Y me ha encantado porque vamos a leerlo, si os parece, y podemos mirar un poquito a ver de qué va esto. Porque muchas veces hemos confundido lo que son los derechos que los niños tienen o que los padres tienen o que los demás tienen a los beneficios que les podemos otorgar por ejecuciones. ¿De acuerdo? Y dice, sí hay unos derechos, pero esos derechos no hay que pedírselos a nadie, porque ya nos los dio Dios hace mucho tiempo. Vamos a leerlo metafóricamente y vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Dios nos dio el derecho a tener una forma. Si existes, tienes forma. Hay otro derecho que todo lo que existe ocupa un lugar. Y hay otro derecho, todo lo que existe y ocupa un lugar cumple una función. Cualquier tipo de función. Ese es otro derecho divino. Hay otro derecho divino. Toda función tiene derecho a una compensación, pero si se desarrolla la función, si no, no. Y finalmente, todos tenemos derecho a tener un aspecto personal, es decir, a tener una personalidad, a tener una manera de ser, aparte de la forma. Lo demás no se llaman derechos, sino ganancias y beneficios. Cuando hemos confundido esto, nosotros les decimos al niño que tiene derechos que no tiene. Entonces, ¿saben qué pasa con esto? Que él entra a exigir todo sin hacer nada y se vuelve un serio conflicto. Atentos a esto, pero también no solamente atentos a esto del tema de educar a los niños y tal, ¿no? Sino un poco en general. Los derechos que concedemos a lo mejor no son derechos, sino que son derechos no adquiridos, y que en realidad serían beneficios que nosotros otorgamos por estar encantados y tal, ¿sabes? Con los comportamientos que se han ejecutado. ¿Qué es lo que te parece esto? Me estabas afirmando, Mario. Efectivamente, los derechos hay que ganárselos y esa es la tontería que subyace en muchas personas que presumen de ser amigos de sus hijos y de darles todos los caprichos y no frustrar determinadas y todo de cosas que no, el padre tiene que ser padre y la madre igual y tenemos que saber establecer límites con compasión, con asertividad, con todos esos mecanismos, esas herramientas, pero tampoco es que dejar que se te suban a la chepa. Cuidado con eso, porque es muy peligroso y además luego vas a generar un ser que no va a tener resistencia a la frustración y va a ser un peligro social absoluto. Entonces, pues tenemos una función muy importante. Lo que pasa es que lo que hablábamos antes, Isabel, no tenemos La cuestión escuela de es padres, que hemos hecho lo que mejor hemos podido y como yo la cuestión compensatoria, que es de un veces... poco de lo que estoy hablando, que es la ley de la compensación, que en el segundo documento de Gerardo sale como la gran ley y tal, ¿no? Que es la que un poco la que nos va a resolver este asunto y tal, a través de una actitud y tal, que es por ahí por donde hemos empezado, porque claro, si nos acordamos además incluso de detalles que hayamos podido tener y tal, se nos puede poner la carne de gallina, los pelos de punta, ¿sabes? Es decir, si nos acordamos incluso hasta de detalles, ¿no? Que muchas veces la memoria es muy traidora y te sale y te viene con unas imágenes brutales y tal, cuando luego ha habido 100.000 y tal, sabes que no estaban mal, que eran normales, incluso creativas también.
Es decir, que cuando toca que alguien se pille una neurosis, va a tocar y tal, ¿sabes? Hagamos volteretas laterales con los ángeles en las nubes o no. Y eso es el meollo de la situación, que si podemos entenderlo, nos exculparíamos. Ahora bien, por supuesto que se viven las consecuencias. Es decir, la ignorancia no te exime de las consecuencias. Y entonces ahí está lo que nos pasó, que sí, que seríamos ignorantes, porque creíamos que sabíamos, que es la diferencia entre la ignorancia y la inocencia. La inocencia es la de los niños, lo nuestro es la ignorancia, que creemos que sabemos y no sabemos. Esa es la ignorancia, y ha sido por ignorancia. Pero eso no exime de los resultados. Entonces ahí es donde nos hemos quedado estancados en un momento dado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos pasamos toda la vida sufriendo y sirviendo en el sentido no de servir, sino de compensar de una manera sufriente. Y ese es el paradigma que hemos heredado. En absoluto, eso es un gran error, un gravísimo error que lleva nada más que al sufrimiento y a conculcar lo que queremos hacer, que es ser felices. No resuelve. No resuelve, no, al contrario, complica más bien. Entonces, pues, y va en contra de lo que es nuestro propósito, que es estar en paz y ser feliz. Una de las cosas por las que nuestros hijos a lo mejor no están contentos con nosotros es porque nos han visto sufrir, por ejemplo. Y entonces, pues si de repente no nos ven sufrir y tal, pues les gustaremos mucho más que si nos ven sufrir, no lo sé. Pero te quiero decir que lo que decía Gerardo tenía como mucho sentido común. Cuando el paradigma es sufrir de lo que le pasa al niño o a la niña y tal, ¿no? Y, ay, mira, no, pues mira, ¿sabes? Vamos a ver y tal, ¿sabes cómo se puede hacer con esto, ¿no? Lo mismo y tal, ¿sabes? Cuando hay una dependencia creada y tal de otra generación que están por aquí paseando y tal, y que nos necesitan porque, pero además durante muchísimos años, durante décadas, que nos necesitan durante décadas, no durante un año en que han estado enfermos y tal, ¿sabes? Sino durante décadas, ¿no? Claro, creo. Yo creo que una de las cosas, cualquier tipo de relación, sobre todo con padres e hijos, es las emociones negativas, aprender a no manifestarlas, a ser cada vez más, no decir controlar esas emociones, pero por lo menos porque lo que lleva la ignorancia, cuando hay ignorancia hay sentimiento, y cuando hay sentimiento hay, entonces todo tipo de regañinas y de revanchas no dejan de ser una venganza. Entonces, cuando tú estás en modo venganza... Cuando se han creído con derechos y tal no adquiridos, que es lo que nos ha pasado a algunos padres, ayudadores, compensatorios mal, que les hemos dado al final pues lo que... pues yo qué sé, ¿no? Lo que decía nuestro crítico interno más que nuestra alma y tal, ¿no? Es decir, y eso es un error como el de hacer también suposiciones sobre ellos, ¿no? Y luego también habernos dejado llevar por nuestros impulsos y no por los que se necesitaba que hubieran en esos momentos, tantos errores que hemos cometido, pero bueno, y tal, entonces la cuestión es que hemos aprendido. Claro, evidentemente. Es decir, para no seguirlo haciendo. ¿De acuerdo? Porque aparecen nuevas personas en nuestra vida, nuevas relaciones, nuevos amigos, nuevos alumnos, nuevos clientes para los que somos terapeutas o profesores. Y entonces, bueno, pues siempre son educandos y tal las personas que aparecen a nuestro alrededor. Y si ya lo vemos con la foto grande, educando es todo. Entrenadores, que cada vez que aparece una persona por tu vida la educas y tal, ¿sabes? Si la dejas pasar y tal, ya sabes, y no, pues nada y tal, hasta luego, Lucas, ¿no? Porque si no, imagínate y tal, nos vamos a convertir en la señorita Rottenmeier o como en la cosa y tal. No, eso es la expresión negativa del uno, no Rottenmeier. Claro, claro, porque uno se hace maniático y vete tú a saber si es que esto no acaba nunca, me cachis en los monos. Psicorrígido, y eso es muy negativo. Felipe, ¿qué ronda por tu linda cabecita? Muchas cosas, ya sabes que dale, rienda suelta. Estas cosas, este tema de la educación es algo que me fascina, tanto con humanos como con animales. Es un tema que me apasiona mucho. Ahora, es una frase que yo siempre he dicho, que me la he oído muchas veces, ahora que estás hablando de los derechos, hay una cosa sencilla, es que para todo derecho hay un deber. Entonces,
exígeme todo lo que quieras, pero ¿y tú qué das a cambio y cuál es tu deber? Eso es. Y es una cuestión matemática, es 1 más 1 das 2. Hay derecho, hay deber, punto. Pues si no, no hay negociación. Comenzamos de esa base, de esa premisa. Luego ya la negociación puede haber reflexiones, puede haber todo lo que queramos. Otra cosa que me parece importantísimo cuando hablamos de educadores es que el educador se debe convertir en un maestro de dar ejemplo. Un educador es una persona que sabe dar ejemplo, pero que sabe dar ejemplo con el saber estar, con no solamente de dictar la clase teórica buena, que esa también, sino también con ser un ejemplo, porque una persona que se está educando, un educando, como dices tú, necesita referentes, necesita ver un espejo en el cual reflejarse, necesita ver hacia dónde ir y decir, pues a mí me gustaría esto, a mí me gustaría lo otro, y se necesita, y es una de las cosas que eso es un buen educador. Yo de todos los profesores que me acuerdo, de los cuales admiro y digo, estos me dieron una impronta, eran los que yo admiraba, a los que yo decía, ¡buah! A mí me encantaría hacer lo que se hizo. Mira la historia que me contó, mira lo que no sé. Claro. Entonces, un educador tiene que aprender a ser un referente, dando ejemplo, dando todo eso. Para otra cosa, cuando yo hablo de educación, y hoy es un día que con los niños a mí me ponen los pelos de punta, es la importancia del respeto. O sea, si no hay respeto, no hay educación. Bueno, esa es la base. Y a mí es que hoy en día ver que un alumno le pega a un profesor, a mí es que me pone los pelos de punta. O sea, es que me rechinan los ojos. De hecho, yo os cuento una anécdota que es verdad, 100% en el colegio de mi hijo, cuando Hugo tenía 8, 10, 9 años, 10, no me acuerdo exactamente, hubo un problema de un niño que le pegó a un profesor y a sus padres y después el niño fue y denunció al padre, porque como eso pasa hoy en día, y Hugo, ya pues los niños vienen y te lo cuentan y no sé qué, yo le dije a Hugo, mira, esto es muy sencillo, el día que me quieras denunciar me lo avisas previamente, que te voy a hacer algo y te voy a llevar yo a denunciarte y te llevo yo del brazo y me denuncias, pero delante mío. Dice. Entonces, ya, pero no, yo sé y Hugo hoy en día se acuerda de eso, ¿eh? No, Hoy en día se acuerda de eso. Es muy fuerte, sí. ¿Y por Es muy qué? fuerte que quiten una jerarquía y que quiten Exacto. eso es decir, una cosa que es absolutamente natural Y que forma hay parte además hay, de la seguridad, es decir, es brutal. instintivamente se necesita tener una autoridad. Autoridad no significa agresividad, autoridad no Es significa liderazgo, golpes. sí, hombre, No, claro. pero se necesita una autoridad y respetar a la autoridad. Y lo siguiente que tengo que decir ahora para que hable otra vez, que para mí es fundamental, que a mí es algo que me ha servido muchísimo en la vida y que yo trato de inculcárselo a mis hijos, a mi hijo y con la gente que estoy en estos procesos, pero es que a mí me ha servido muchísimo, es que a mí me inculcaron la filosofía de por qué lo digo yo, pero no con violencia ni agresividad. Yo sabía que si mi papá o mi abuelo, mi profesor me decía algo, yo tenía que acatarlo, porque tenía más experiencia que yo, porque sabía que me estaba diciendo algo bien. Hoy en día se le dice algo a un niño y los niños todo lo ponen en contra, no se les puede decir nada porque pobrecitos, porque se van a traumatizar. A mí nunca me pegaron, nunca me pegaron, nunca. La vida es como un péndulo y tal, sabes que hasta que se encuentre el equilibrio vamos a tener que ir de un extremo a otro extremo y entonces lo que estamos hoy criando es la sociopatía infanto-juvenil que tú y yo estuvimos tratando a principios de los 2010. Y yo lo pongo siempre de ejemplo. A mí jamás mis papás me pegaron, jamás. En el colegio tampoco. Pero a mí mi papá a distancia me hacía una cara y yo sabía que me tenía que callar. Y yo decía, bueno, mejor me callo porque estoy cagándola. Pero con nosotros, con mi generación, como decía Mario, fue el extremo. Sí. Vas a decir el extremo. Y sí, pues los resultados han sido catastróficos, pero luego, sin embargo, han sido buenísimos. Con lo cual, pues no podemos ver que nada tenga por qué ser condenable ni condenado, ni nada sea que realmente un resultado de eso. Es la inteligencia racional, que justamente es lo que estamos diciendo, no hagamos suposiciones. Y luego tengo un texto sobre una posibilidad que puede darse,
entre muchas, que es como delimitar a un hijo o a un padre en un momento dado si la circunstancia se requiere. Hablando de delimitar, como a delimitar de tu vida, ¿no? Es decir, que hay incluso un texto en el que se habla. Esto es algo que, por ejemplo, en mi familia ha sucedido, y hay muchas familias que ha sucedido, y entonces, bueno, pues habría que simplemente preguntarse, ¿no? Pero dice, si los padres no pueden ponerse de acuerdo con respecto a la forma de orientar a sus hijos, ellos tienen conflicto entre sí, van a transmitir conflicto a sus hijos. En ese tipo de situaciones, estamos hablando de situaciones de destino. Si no es posible hacer acuerdos, si los hijos se van a ver afectados, quizá quitando la frase de que estuviéramos tan mal. ¿Eh? Esto, si no es posible hacer acuerdos y los hijos se van a ver afectados, entenderemos que eso es parte del destino de los niños y de los padres y tendremos la necesidad de aceptarlo así, mientras no podamos hacer otra cosa diferente. Aspiramos a mejorar, pero también necesitamos aceptar que somos seres humanos y que podemos cometer errores y que tenemos debilidades y que nos falta entrenamiento y que todo eso hace parte del destino común entre los padres y el de los hijos. Haciéndolo lo mejor que podamos hasta donde podamos hacerlo, no te ocupes de nada más, que los errores hacen parte ya del destino común. No hay nada más que hacer con eso, sino aceptarlo. Y ojalá no tengamos que llegar a un extremo, pero bueno, pues hay veces que tenemos que llegar a extremos. Hay veces que es lo que decía yo el otro día, que no son extremos, es decir, porque esto es simplemente que es bueno para mí, bueno para ti, bueno para el universo, que son las tres partes y tal. Stephen Covey que decía que antes de tomar una decisión difícil, miremos y tal, ¿sabes? En el beneficio generalizado que eso va a suponer. No el beneficio del ego, porque como tú decías, porque haya resentimiento, los niños te pueden llegar a hacer mucho daño. Es decir, pueden de repente llegar a sitios en los padres porque nos conocen muy bien y tal, donde hace pupa, y rasca, rasca. Y eso lo sabemos, y tal, los que hemos tenido hijos que se nos han puesto de frente o educandos y que se nos han puesto de frente. Y nos han puesto un espejo, además. No es fácil, son momentos momentos complicados. Muy bien, bueno, Jorge, ¿qué nos tienes que contar sobre esto de los derechos, exigencias y sobre delimitaciones, etcétera? Dos cosas, Isa. Gerardo decía que desde muy temprano debería de permitírsele al niño la experimentación en ambientes controlados. Y entonces él decía, por ejemplo, que debería de permitirse al niño que se cayera, por ejemplo, de un barranquito pequeño. O sea, es decir, que se puede estar pendiente de ellos, pero sin embargo que se le permita la experiencia, que se le permita que rompa, pues a lo mejor un plato, un vaso, ¿no? Y luego acompañarle, ¿no? Acompañarle a dialogar con él, ¿no? A preguntarle qué sucedió, qué ha pasado, vamos a recoger, acompañarlos, que él participe también en el proceso de la resolución de la situación que haya generado, que se haya presentado, porque esa es una manera también de irlo integrando y de hacer, fomentar el aprendizaje con él y la responsabilidad en cuanto a los hechos que él vaya generando, ¿no? Desde muy pequeñitos, dice, desde los 4 o 5 años, ya se le puede ir pidiendo, por ejemplo, que pues que de alguna manera mantenga sus juguetes ordenados, o decía él, por ejemplo, hay que asignarle un espacio, una área en la medida de lo posible dentro de la casa donde él pueda hacer lo que sea, rayar, pintar, romper, etcétera. Pero luego se negocia con él ese diálogo y le dice, en este espacio tú puedes hacer todo esto, pero luego a partir de aquí para acá nos manejamos con unas reglas diferentes y entonces aquí sí no está permitido, pero cuando tú quieras romper, pintar, subir, bajar, columpiarte como hombre araña, pues lo haces de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte me parecía muy, muy interesante porque muchas veces nosotros sobreprotegemos también a los niños y evitamos el que vivan las experiencias, incluso hasta de adolescentes, ¿no? O tratamos de evitarles también los resultados. Muchas veces cuando, como comentaba Felipe, pues si en alguna situación en el colegio o en algún otro lado, tratamos nosotros de asumir esos resultados. Por ejemplo, te mandan a la casa 3 días, ¿no? Y entonces vas a negociar con el colegio, vas a hablar con los maestros, intentas dialogar, que no, mire, por
favor, no sé qué, ¿no? Cuando en realidad se debería de realmente permitir la experiencia. Oye, pues si generaste un resultado y te mandaron 3 días a casa, pues 3 días a casa. O sea, es como es lo que corresponde, es tu resultado y luego ya verás qué haces tú esos 3 días, ¿no? De tal manera que van asumiendo ellos sus resultados desde temprano. Y con respecto a los derechos, a mí me llamó mucho la atención porque eso sí que yo lo leí cuando todavía estaban más o menos en alguna edad. Espera un momento. Mario, nada, que te quería retener, que sí que te tienes que ir, que un beso muy grande. Nosotros nos vamos a quedar un ratito más, no vamos a terminar un poquito antes, pero sé que te tienes que ir y querías despedirte. Adiós. Os he dejado aquí Gracias. os he dejado un mensajito a todos para que nos veamos. Bueno, pues hasta el próximo miércoles. Un beso. Adiós. Hasta luego, Mario. Hasta luego. Una de las cosas que me llamó la atención de Gerardo decía que, por ejemplo, para el tema de los chicos, ¿no? Y ya cuando van a empezar a entrar a la adolescencia, que es cuando se ponen ya un poquito más, a veces incluso hasta agresivos con nosotros, decía, tú puedes comentarles a ellos que realmente ellos tienen derecho a una casa, por supuesto, un techo, ¿no? Donde pueden dormir, ¿no? Un alimento caliente o 2 alimentos o 3 alimentos calientes al día, ¿no? Dependiendo de lo que acostumbres o dependiendo de las posibilidades económicas que tú tengas, ¿no? Pero lo básico, lo esencial, es decir, lo que se acostumbre comer. No incluye helado, no incluye chocolate, no incluye postre, no incluyen este tipo de cuestiones que Alimentos no ellos, sí, comestibles. exacto, alimentos. Y decía, y tienes derecho a 2 mudas de ropa, la que traes puesta y la que esté en la lavadora. Entonces, si tú quieres los tenis Nike, si tú quieres el Xbox última generación, Esos si son quieres tu beneficios. bla, entonces nos sentamos y lo platicamos. Entonces, ¿qué has hecho tú o qué vas a hacer tú para hacerte merecedor de estos beneficios? Porque inclusive decía él, si tú llegas a tener un acuerdo con el niño, ¿no? Y dentro del acuerdo está, por ejemplo, el hecho de que pueda haber televisión. Bueno, antes era televisión, ahora ya sabes que son N cantidad de sistemas, ¿no? Pero él decía, si tú llegas a un acuerdo con él y tu acuerdo es que si no se cumple con ciertos compromisos, la tarea o lo que sea, no ve televisión, tú tendrías que quitar el televisor de tu casa. O sea, tú tendrías que desmontarlo, sacarlo y decir, no hay televisión para que realmente el acuerdo se cumpla, ¿sí me entiendes? Porque muchas veces lo que hacemos es que hacemos el acuerdo y luego nosotros somos los primeros que lo violamos. Ay, no, ya, pobrecito, ya lleva media hora. Bueno, ya, vente, vamos a ver la peli, ya lo dejamos, y ya, la siguiente vez, por favor, no lo hagas, ¿no? Entonces somos nosotros los que estamos aplicando una pedagogía incorrecta. Entonces él decía, si tú hiciste un acuerdo, tienes que cumplirlo, o sea, porque si no, entonces él va a entender que se pueden violar los acuerdos. Entonces es muy interesante eso que tú comentas, Isa, de los beneficios, porque ahí sí que puedes negociar con los chicos y decirles, tú tienes derecho a esto, a tu cama, tu casa, tu habitación y tus 2 comidas calientitas y poco más que eso, un par de jeans y lo demás, lo quieres, te lo ganas. O sea, vamos a platicar y vamos a ver de qué manera llegamos a algún Pues acuerdo para que tú seas merecedor a lo hasta que donde sea. quieras llegar, pero hay una cosa muy interesante, y discúlpame que te interrumpa antes de que se me olvide, que es el tema de, hay como una especie como de normas tácitas en todas las familias, y entonces yo preguntaría, bueno, en mi familia sé. Y entonces, esa especie como de decreto familiar, ¿quién lo hizo? ¿En qué estado de conciencia lo hizo? ¿En qué momento de la familia o estado cultural se hizo? ¿O en qué estaba uno cuando se hizo ese para...? Porque en mi casa no sé, las cosas como que de repente uno declara. Y lo interesante es que muchas veces uno hace esas declaraciones en consulta. Es decir, que es que no ha funcionado eso y tal, ¿no? Porque claro, al psicólogo no le vienes a contar tus veleidades y tal, sino muchas veces te vienes a contar las cosas que han podido ser un problema, pero que eran un beneficio cuando se hicieron. Y entonces me pregunto, ¿y no puede cambiar uno la normativa de repente alrededor? Es decir, aquello que es que no es que se hace así, ¿cómo que se? ¿Quién ha dicho se hace así? Es que a lo mejor también se puede hacer de otro modo. Y aunque solamente que sé que todos los cambios son incómodos y todo, y mucho más si son sistémicos, a lo mejor habrá que hacer algo incómodo alguna vez. Y incómodo quiere decir que pueda tener reacciones reptilianas alrededor, pero que son reacciones reptilianas, no sabiamente justas de un filósofo, no. Que, ¡ah! Es lo que va a haber y tal. Entonces, bueno, si hay eso y tal, pues tampoco asustarse mucho. Que se le pase y ya está, ¿no? Eso lo decía mi abuela, y se ha enfadado, pues ahora tiene doble trabajo porque tiene que desenfadarse.
pues esas cosas que uno aprende y tal, ¿no? Pues de repente empezar a aplicarlas. Y sí, hoy nos teníamos que ir más rápido todos, con lo cual hoy vamos a hacer una sesión un poquito más corta, pero no quería dejar de decir que yo estoy más en el paradigma también de Felipe, de saber que que el cuerpo, lo corporal, lo básico, lo comportamental, va a entender de asertividad, de firmeza y de justicia, pero también de firmeza y de coherencia. Acordémonos de estas tres palabras. Justicia, firmeza y coherencia para la educación y para las relaciones. Son tres actitudes que tenemos que edificar y no es fácil en nosotros para poderlas luego aplicar. Y eso va a querer decir que es que somos tan felices que no vamos a dejar que nadie nos fastidie nuestra felicidad. Porque cuando uno está lleno de paz interna y de energía vital, ya no permites que vengan a chuparte la energía ni que vengan a disturbar tu paz. Es que, vamos, vibras en que no se permite, no es que tú no lo permitas cognitivamente. Y entonces eso ya es hacer casi magia, ¿no? En las relaciones, no tener ni siquiera que decirlo. Pero si hay que decirlo, se dice, que eso es un poco también lo que queremos añadir. Y bueno, Felipe, querías hacer un resumen educativo de recomendación para nosotros, los padres y abuelos y hijos y tal. Somos padres, abuelos y hijos, toma ya. Yo siempre he pensado que, hablando de un hijo, evidentemente cuando hay el hijo, o educando como lo llamas tú, cuando te trae demandas, te trae exigencias, te trae todas estas cosas que estamos hablando, lo primero que uno tiene que pensar es que está hablando desde su pensamiento mágico y que está en su momento, entre comillas, en su derecho de pedirte eso. El trabajo tuyo como educador es agarrar ese pensamiento mágico que es como una masa en bruto y darle forma. Y decir, sentarse con esa persona, llámese hijo, llámese alumno, llámese el que sea, de la edad que sea, y decirle, bueno, a ver, compadre, ¿para qué? ¿Por qué? Vamos a ver, tú sabes que eso cuesta esto, y introyectarles en su interior, perdón la redundancia, que las cosas hay que ganárselas y hay diferentes formas de ganárselas. Hay formas de ganárselas con trabajo, con obligaciones, con trueques, con etcétera. Con compromisos, con lo que sea, pero que no sean manifestaciones del pensamiento mágico. Entonces nuestro trabajo es coger ese pensamiento mágico que es válido, que es necesario para la evolución. De hecho, el cerebro necesita pensar desde el pensamiento mágico. Pero si yo quiero ser educador, lo que tengo que pensar es, a ver, cogemos ese pensamiento mágico, que es una masa maravillosa para la educación y la evolución, y le vamos a dar forma, y le vamos a encontrarle todas estas palabras que hemos estado utilizando. Fácil no es, pero si uno comienza a pensar de esa manera, luchamos menos contra la gente con la que tenemos que educar, o estamos para educar, o que está en nuestro camino para que nosotros seamos ese ejemplo del que yo hablaba antes. Entonces pensemos que ese pensamiento mágico le vamos a dar una forma y un contexto y una situación en pro de ese niño o del que sea el que esté en ese momento. Es muy importante sacar de la sombra luz y de la luz sombra y tal, es decir, el ver que es nada más en situaciones extremas. Hay muchas personas que conozco y que quiero mucho, que se han encontrado en situaciones con personas con adicciones fuertes en familias y con problemas graves y tal, en los que en un momento ha habido que hacer pues comportamientos políticamente incorrectos desde lo que sentimos, desde los sentimientos, desde las misericordias, y luego les ha ido muy bien y tal, porque han mostrado esa firmeza, esa justicia y esa coherencia. Y es que no se permiten a partir de unos límites, unos comportamientos. No se permiten, porque afectan y tal, y porque además yo decido no permitirlos y tal, porque además tengo derecho. Y entonces ahí es donde está en la asertividad lo que es el juego de nuestros derechos, no es solamente de nuestros deberes, pero somos una generación de deberes. No sé si los que tienen mi edad o están por ahí están de acuerdo conmigo y tal, ¿sabes? Es de generación de deberes, ¿no? Y una cosa que caemos siempre en una tentación con hijos, por ejemplo, que tú le prometes algo que le vas a dar si saca buenas notas, ¿no? Es que sacar buenas notas es su obligación. Sí, es verdad. Es que es así. ¿Cómo que le vas a premiar por sacar buenas notas? Y hacerlo ya tiene? con un hijo sí y otro no, y tal, ya es como la aberración y claro, tal. Decirte, entonces, ¿no?
si estudio, ¿te acuerdas, Ignacio? Reforzando la sociopatía y tal, ¿sabes? Sí, Reforzando positivamente, además, la ¿No te acuerdas con sociopatía. Ignacio, Sin sabes que darnos lo cuenta. castigaste y que era un castigo? Y yo le dije, negocia con tu mamá y verás que vas a renegociar el castigo. Y su negociación fue decirle, bueno, mamá, si me quitas el castigo, estudio. Y yo le decía, has fallado en la negociación. Era como incompatible, agua y aceite. O sea, desde que tenía 13, 14 años, ¿no? Sí, sí, Había venido castigado a Pamplona a a una Pamplona. conferencia. Si me quitas el castigo, estudio. Y yo, a Ignacio, no, así no. Bueno, pues vamos a ver. Y luego hay otra cosa también que es muy importante para terminar nuestro día, es que son nuestros aciertos, las cosas que hemos hecho bien. Claro. Es decir, nuestros hijos están sanos, aunque estén con un cencerro y tal, son buenas personas, se ganan la vida y tal, aunque hagan el indio y tal, ¿sabes? Porque todos lo hemos hecho, pues nada, que nosotros, pues ya ni te cuento, yo creo que hemos sido maestros y tal de ellos incluso. Y bueno, pues muy interesantes los desafíos, vamos a llamarles desafíos, no vamos a llamarles problemas, y vamos a ver cómo salimos vivos, bien, en paz y con energía de toda esta. Porque yo creo que vamos a salir y además muy bien, y además mando esperanza total a todos, de que es cuestión de empezar y tal, ¿sabes? A tomárnoslo de otra manera. Y eso es una decisión que solamente los seres humanos podemos tomar, queridos amigos. Los animales no tienen la capacidad simbólica de hacer otras interpretaciones más que las sensoriales. Sin embargo, los seres humanos sí podemos hacer otras interpretaciones y ponérnosla a nuestro favor. Es decir, porque hemos sido funcionales, hemos provocado evoluciones, movimientos, las personas van a evolucionar gracias a nosotros. Y va a haber movimientos de conciencia en nuestro entorno y tal, gracias a todos esos errores y pataletas que hay a nuestro alrededor. Y eso nos permite además ser sabios y estudiar la realidad y tener curiosidad por cosas que jamás hubiéramos tenido curiosidad si no hubiera sido por estos niños. Y eso está muy bien también, porque es una manera de habernos conducido a nosotros hacia un camino hacia el bienestar y hacia la salud. Por eso también es importante que no solamente pensemos en los errores que hemos cometido, sino también en los aciertos que hemos tenido, para que sepamos que de los aciertos no va a hacer falta aprender, ya están aprendidos. Es de los errores de los que hay que aprender, por eso nos acordamos más, porque de los aciertos no nos acordamos porque no se fijan en la memoria, no tienen el impacto emocional importante para que se fijen en la memoria, por eso no tenemos tanta memoria de éxitos. Y entonces es cuestión de decirle a la memoria que es que resulta que es que lo que se impacta en la memoria es lo que es emocionalmente impactante y tal, ¿sabes? Y que suele ser generalmente algo que nos pone nerviosos o tristes o iracundos o frustrados, y sin embargo cuando estamos contentos o satisfechos de nosotros mismos nada impacta, es como un comportamiento natural. Y entonces por eso no tenemos tanta memoria. Pues que no, acordémonos de nuestros éxitos, porque hemos dicho firmeza, justicia y coherencia. Y para eso hay que ser justos con nosotros mismos, y eso quiere decir que somos un balance de nuestros aciertos y de nuestros errores, no de nuestros errores. Y eso es importante también, y mucho menos de nuestros horrores y tal, ¿no? Porque vienen unas memorietas, madre mía de mi alma con las memorias, cachis en los monos, chicos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy, chicos, en el tema educativo. Tendremos más cositas para el próximo día, que será nuestro tercer miércoles de Escuela de Padres y Educadores. Esperemos que todo esto mueva un poquito algunas cosillas en todos y cada uno. Y esto nos ayude sobre todo porque es nuestra intención a aprender a ser felices, ¿de acuerdo? Que es, insisto, no sufrir, nada más. Aprender a ser felices es solo no sufrir, y luego ya veremos. Bueno, Felipo, gracias por venirte, qué rico No, encantadísimo. haberte tenido, y haber tenido también a la naturaleza. La naturaleza tiene tanto que enseñarnos, ¿verdad? Por supuesto. Seguiremos el próximo miércoles y ha sido un placer retomar. Besos a Muchas todos. gracias, guapo. Jorge, querido.
Isa, Felipe, qué gustazo volver a coincidir Igual. nuevamente, ¿verdad? Qué alegría, ¿eh? Me sonríe el cuerpo de que Claro, estemos son por acá muchos años, nuevamente. muchas décadas. Así es, qué gustazo. Pues un abrazo para todos, Abrazo qué a todos. rico. Nos vemos Y pronto. para todos y cada uno de los que habéis estado presente, besos, abrazos y todo nuestro amor. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. ¡Mua! Adiós.